Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Qué tiempo tan lindo, qué tiempo tan extraordinario en la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Un tiempo precioso. Siempre lo comento y lo digo que la adoración no simplemente es música, es una expresión donde podemos estar en la presencia de Dios de una manera maravillosa y ocurren cosas extraordinarias. De hecho, la Biblia habla y dice que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. O sea, uno de nuestros propósitos de nuestras vidas es ser la alabanza de la gloria de Dios. Y no es precisamente ser adoradores, aunque la palabra dice que Él anda buscando verdaderos adoradores, pero después el apóstol Pablo dice que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. O sea, que no es solamente que se la damos y la brindamos, sino que nosotros mismos somos la alabanza de su gloria. Entonces usted está sentado al lado de la alabanza de la gloria de Dios. Porque no solamente es un momento, sino es que en nuestras vidas, ¿no? Pero cuando nos reunimos, cosas poderosas ocurren, cosas extraordinarias ocurren, ¿ok? Dice, cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí el Señor derrama bendición, vida eterna, derrama de su gloria, y eso es lo que hemos recibido. ¿Claro que sí? Amén. Bueno, los bendigo a todos los que están conectados en YouTube, los que están conectados en Instagram, y todos mis hermanos hermosos que están acá en la ciudad de Nueva York reunidos. Hoy es un día maravilloso. ¿Usted está preparado para lo que Dios está haciendo y va a hacer con nosotros? Amén. Usted está listo, usted está con la expectativa, usted está con la fe, usted está enfocado. Porque hoy vamos a hablar de una palabra maravillosa, una palabra que se titula de repente. Diga, de repente. De repente. Dios hace cosas de repente, pero quiero que vayamos a la palabra, ¿verdad? Y ahí comencemos a desarrollar este mensaje. Yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ok. Hechos, capítulo 2, desde el verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Y el verso 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos. ¿Fueron todos o algunos? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? ¿Cómo se titula el mensaje? De repente. De repente. Fíjate, le voy a dar un poquito de contexto. Usted sabe que después que Jesús muere en la cruz, al tercer día resucita, y después que hace toda su obra redentora, después que perdona, derrama su sangre, perdona nuestros pecados, eso lo hace en la cruz del Calvario, pero dice las Escrituras que incluso Él desciende a los lugares más bajos, porque obviamente todos los profetas y la gente que había muerto antes de Jesús no habían tenido la oportunidad o no tenían la oportunidad de ser redimidos por la sangre de Cristo. Y Jesús dice que fue y predicó en el infierno porque había que darles las oportunidades. Era injusto que habían pasado 4,000 años y toda esta gente estaban sin la oportunidad. Y Jesús les dio la oportunidad. Pero no solamente que le dio la oportunidad a estas personas que ya habían fallecido, sino que también dice que exhibió públicamente triunfando, ¿okay? sobre todo el infierno y los demonios, los exhibió públicamente y Él declaró, celebró el triunfo de la obra redentora. Eso es algo maravilloso que usted tiene que saber. Usted no tiene que tenerle miedo al diablo porque Jesús lo venció. Jesús no solamente lo venció, sino que lo publicó en las redes sociales del mundo espiritual diciendo, yo lo vencí. ¿Okay? No es algo secreto, no es algo que nadie sabe, es algo que el diablo sabe, los demonios saben, la corte celestial sabe, usted es el que tiene que saberlo. ¿Amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces Jesús vence al diablo, vence a los demonios,
Lo maravilloso de todo esto es que después dice que es exaltado en lo sumo y se le da nombre sobre todo nombre, es el Rey de Reyes, es el Señor de los señores. Entonces él dice, como dijo en la cruz, consumado es, pero dice, ya yo hice la obra redentora y ahora mis hijos, ahora la iglesia, tiene que continuar haciendo mi obra y somos nosotros. Han pasado 2021 años y aquí estamos en todo el mundo entero predicando las palabras de Jesús, predicando las buenas noticias, predicando el reino de Dios, predicando las cosas extraordinarias. Entonces, usted es una persona sumamente especial, sumamente extraordinaria, porque usted es aquella persona que lo que Jesús hizo, lo que Jesús logró en la cruz, lo que Jesús logró a través de toda esa obra redentora es para ti y es para mí. ¿Están conmigo? Así es. Entonces, eso nos califica no por nuestros propios méritos, es por los méritos de Jesús. Que somos sanos, que somos salvos, que somos personas diferentes, que podemos aplicar la sangre de Cristo, que podemos posicionarnos de una palabra de Dios. Hay un compromiso de Dios con su palabra y por ende, si tú en tu vida está la palabra, hay un compromiso de Dios contigo. De no soltarte, de bendecirte, ¿me entiendes? De tal vez también pasarte por procesos y situaciones complicadas, pero todo te va a ayudar a bien, como dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, en medio de este tiempo que estamos viviendo, todo este contexto nosotros tenemos que saberlo. Entonces, después que Jesús logró todo esto, va y dice, yo necesito estar 40 días, 40 es un número de cosecha, es un número de inversión también, es un número, pasaron 40, un número de proceso. Diga, proceso. Todos tenemos que pasar por un proceso. Los procesos de Dios son extraordinarios porque nunca vas a salir de un proceso de Dios con las manos vacías. Siempre vas a salir con las manos llenas de un proceso de Dios. Los procesos de Dios no son fáciles, pero te garantizan que vas a salir de manera más bendecida, completa y extraordinaria. ¿Cuántos han vivido procesos de Dios? Levanten la mano. Todos hemos vivido procesos de Dios. Entonces, en estos 40 días, fíjate, todo esto ocurrió. Satanás está vencido, los demonios quedaron públicamente exhibidos, pero como siempre, Dios dice, mi problema nunca ha sido Satanás porque él es mi creación y yo soy más poderoso con él. Mi punto es que el hombre cumpla con su propósito. Desde el principio, el hombre, ¿verdad? Cuando hablo del hombre, hablo del ser humano, ¿verdad? No va a decir, viste, es el hombre. La mujer está bien. Toda la raza humana, ¿verdad? Ha sido el punto en el cual el hombre y la mujer, el ser humano, la raza humana, es el que tiene que estar enfocado en lo que Dios tiene para ellos para poder cumplir propósitos. Entonces, entendiendo esto, Jesús dice que invirtió 40 días en su cuerpo glorificado. O sea, ya Jesús no era el mismo Jesús de hace unos meses atrás. Ya Jesús estaba exaltado en los sumos. Ya era diferente Jesús. Ya Jesús era el que estaba en el espíritu y estaba aquí. Y después se iba para Brooklyn. Después llegaba a Long Island en fracciones de segundo. Porque de hecho era lo que ocurría. Cuando tú lees la palabra dice que Jesús estaba hablando con las mujeres en el camino. Y después estaba en otro lugar. Era una experiencia extraordinaria. Jesús dijo, tengo que invertir 40 días para que esta gente entienda, comprenda lo que viene. Y fue un proceso de 40 días donde dice que Jesús comenzó a poder dar las últimas indicaciones antes de ascender. ¿Ok? Nosotros durante toda, hablando de este tiempo, durante el 2020 y el 2021, Dios nos ha estado dando palabra, nos ha estado dando revelación, nos ha estado dando sus indicaciones, sus pensamientos. Pero llega un momento en la vida de cada uno que no es solamente una vez, puede ser, de hecho, es constantemente, donde tú has recibido todo este proceso, donde tú has recibido toda palabra, donde tú has recibido y has pasado el proceso. Pero llega un momento donde pasa lo que está ocurriendo en este episodio de la historia que estoy contando, cuando Jesús dice, bueno, ya fueron 40 días donde estuve con ellos dándole las últimas indicaciones, donde sané a Pedro porque Pedro estaba sumamente arrepentido porque me había negado 3 veces,
donde Tomás decía, yo no creo porque hasta que yo no meta el dedo, y ahí fue donde metió el dedo en las llagas de Jesús, donde todo el mundo estaba metido en una cueva, donde todo el mundo estaba metido, ¿sabes?, escondido. Cuando Jesús fue capturado y lo tenían preso, los discípulos se disiparon. De hecho, los únicos que llegaron a la cruz fue María, Marta y Juan. Y ahí Jesús le dice a Juan, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, ¿ok? Pero Jesús había invertido 3 años y medio con estas personas y los había escogido, no porque eran los mejores, sino porque eran aquellos que tenían un corazón dispuesto. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto aquí? Entonces Dios te escogió a ti. ¿Somos los perfectos? No somos los perfectos. ¿Somos los mejores? No somos los mejores. Pero Dios, en su inmensa voluntad, te escogió a ti, me escogió a mí, para que podamos alumbrar su luz en cada lugar donde estemos. Para que podamos ser ese instrumento de Él en cada lugar donde estemos. Entonces, invirtió 3 años y medio en ese proceso. Y como que no bastó, invirtió 40 días más ya con su cuerpo glorificado. Y en ese momento, y dio todas las indicaciones y todas las cosas. Y en el día que dice, bueno, ya yo los voy a dejar, le voy a dejar el Espíritu Santo, va a venir, tienen que estar pendientes. Y Jesús asciende. Y cuando todos, obviamente, yo también me fuese quedado viéndolo, ¿no? O sea, nadie va a estar mirando para otro lado cuando tú veas a Jesús subiendo al cielo. Y vienen unos ángeles atrás y le dicen a los discípulos, a la gente, mira, pero ¿qué hacen ustedes mirando hacia el cielo? Y dice, ¿cómo que qué hago yo mirando hacia el cielo? Claro que tengo que mirar al cielo, Jesús está ascendiendo. Y entonces le dijeron, ese mismo que ascendió, ese mismo volverá. Pero inmerso en las palabras de los ángeles es, o sea, no se queden simplemente con esa imagen, sino que ahora ustedes tienen un trabajo. Ahora ustedes tienen una responsabilidad, ahora ustedes tienen una misión, ahora ustedes tienen una visión, ¿ok? O sea, tenemos que ponernos manos a la obra. Eso es lo que estaba diciendo los ángeles. Y dice que comenzaron a pasar días y después de que eran miles, ¿ustedes saben cuántos quedaron ahí? Porque Jesús les dijo, quédense aquí, va a venir el Espíritu Santo, ustedes necesitan el Espíritu Santo, va a comenzar el tiempo del Espíritu Santo y para que puedan hacer todo lo que tienen que hacer, necesitan al Espíritu Santo. Quédense acá. Pero como muchas personas, no las que están conectadas ni las que están sentadas acá, comienzan a cansarse. Ustedes no. Ustedes son de los que fuesen quedados hasta el final, ¿verdad que sí? Pero hay personas que comenzaron a desanimarse, hay personas que comenzaron a tirar la toalla, hay personas que dijeron, bueno, pero yo estaba aquí cuando estaba Jesús, pero ya Jesús no está. Ahora está Pedro, que no me gusta cómo habla Pedro, ahora está Juan, ¿me entiende? Que se le agrada una gran cosa, ahora está aquel, ¿verdad? Que se la pasa con chaquetas negras o chaquetas de cuero. Y la gente comenzó a irse. Dice que solamente quedaron 120. Eran miles. Quedaron 120 nada más en el aposento alto. Y hay que ver todas las implicaciones de esto. Porque no es que eran gente que decían, bueno, voy a ir a trabajar y después me voy al aposento. No, es que yo voy a hacer un part-time y después me voy para el aposento. No, Jesús dijo, quédense aquí. Porque en cualquier momento va a llegar el Espíritu Santo. O sea, no era una cuestión de horarios, no era una cuestión, bueno, el servicio es a las 2 de la tarde, bueno, yo llego a las 2 de la tarde. No, esta gente tenía que quedarse ahí porque en cualquier momento. Y entonces llegamos al capítulo 2 de Hechos, que fue que leímos. Después de todos esos días, que muchos se desanimaron, que quitaron la toalla, que tiraron la toalla, que comenzaron a comprometerse, comenzaron a decirle, mira, ya hay un trabajo, están pagando más, y entonces fueron para allá. Y cuando yo hablo de todas estas cosas, yo espero que Dios te esté revelando a ti cosas, ¿no? Acerca de prioridades y cuál debe ser el enfoque en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, va a llegar el día, y yo te digo con toda la responsabilidad y la autoridad que Dios me ha dado, de que ese día, el día de la gloria, de la bendición, el día donde Dios va a hacer cosas poderosas, es este tiempo, es hoy. Hoy es el día en que Dios te va a dar algo extraordinario.
Hoy es el día donde Dios te va a revelar algo maravilloso. Hoy es el día donde Dios te va a mostrar cosas que no te había mostrado. Hoy es el día donde tú vas a poder recibir cosas que por años estabas esperando o que sabías o que no conocías, pero hoy es el día. Y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Entonces aquí me están hablando de... Estaban todos juntos, estaban todos unánimes, había un propósito, había una mentalidad, había un proyecto, había una misión, había algo especial que Dios estaba haciendo con esta gente. Y déjame decirte que Dios está haciendo cosas especiales con cada uno de nosotros. El hecho que usted esté acá escuchando esta palabra, que usted esté sentado acá, es porque hay un día especial. Hoy es un día especial donde Dios nos va a revelar y nos va a derramar algo especial. Algo particular, algo para tu familia y algo como ministerio, como iglesia, incluso como comunidad a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener el discernimiento de eso. Tú no puedes dejarte ahogar por las preocupaciones, por las circunstancias, por los errores, por los fracasos y pensar de que Dios, la relación que tú tienes con Dios, solamente se limita a tu necesidad. Si la relación que tú tienes con Dios se limita o solamente está encapsulada en tu necesidad, entonces no estamos hablando del mismo Dios. Porque Dios es mucho más grande que mi necesidad. Dios es mucho más grande de lo que yo quiero, que espero. Dios es mucho más grande que yo. Entonces, tenemos una relación con Dios en el momento en que lo necesitamos o en el momento que pensamos que, bueno, este es el campo de Dios. Aquí comienza, aquí termina y obviamente es mi necesidad. Dios es mucho más grande que eso. Y el domingo pasado lo hablamos. El propósito de Dios es mucho más grande que nuestras necesidades. Usted tiene una necesidad, usted tiene un problema, usted tiene una circunstancia, usted tiene que seguir adorando a Dios. Usted no se va a parar bajo ningún concepto el hecho de que me siento mal y Dios dejó de ser Dios. No, Dios siempre es Dios. No es que perdí a alguien, es que perdí una batalla, es que perdí a un familiar. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios no se limita, bueno, Dios me ha bendecido y bueno, estoy contento con Él. Todavía no me ha dado bendición y bueno, no estoy muy contento con Él. Entonces esa relación no es una relación sana. Eso es como la relación de un padre y un hijo y dice, bueno, cuando él se porta bien estoy contento y cuando se porta mal lo odio. ¿Verdad que no funciona así? Tú amas a tu hijo sea como sea. Es más, seamos claros, usted cuando el hijo se porta mal, usted lo justifica. A lo mejor no se lo dice, pero dice, bueno, pero es que una cosa es que otra. ¿No? Entonces, porque tú amas a tu hijo, haga o lo que haga. Y hay padres que incluso los hijos son unos vagabundos y lo aman más que el carrizo. ¿Usted no ha visto en la noticia cuando sale una mamá? No se lleguen a mi hijo. Él es ladrón, pero no es asesino. Él es malandro, pero él no. Su trabajo es hurtar, pero él tiene buenos sentimientos, porque es que ese es el amor de una madre. Y el amor de Dios es así, incluso obviamente mucho más grande. Dios no te ve tus defectos, Dios no te ve tus errores. Dios dice, oye, pobrecito, vale, vamos a ayudarlo, vamos a bendecirlo, vamos a abrazarlo, vamos a restaurarlo. El problema lo tenemos nosotros que pensamos que Dios actúa o no actúa o que nuestra condición mental o emocional está basada en cosas cuando Dios es mucho más grande. Uno le dice al hermano, vamos a orar. Oye, bueno, es que no me siento bien. Dios es Dios. Y a Dios no le importa si tú te sientes bien o te sientes mal. Tu relación con Él tiene que ser una relación fuerte, estable. Y obviamente si te sientes mal, dices, bueno, vamos a orar para que te sentirme mejor. Pues. ¿Me entiendes? No, es que, entonces, para Dios no se le pone excusa, porque el que estamos retrasando nuestras cosas somos nosotros mismos. Fíjate bien, en el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Estaban ellos, los 120, pero se habían ido gentíos. Y dice el verso 2, que es lo que la palabra de hoy, y dice, y de repente, en la vida de cada uno de nosotros va a venir unos de repente poderosos, unos de repente extraordinarios, unos de repente. ¿Qué significa de repente? Tú no estabas listo, tú no sabías que iba a llegar en ese momento. De repente, pero ¿qué pasa? Cuando llega el de repente de Dios, tú tienes que estar en el lugar correcto, con la gente correcta, haciendo lo correcto. Porque hubo mucha gente buena que se fue y no aprovecharon y no disfrutaron de ese de repente. Si leemos el texto,
Y todo el capítulo vemos cómo Pedro después se levanta lleno del Espíritu Santo y predica y dice que se convierten más de 3,000 personas. Pero ¿usted cree que esas 3,000 personas eran gente totalmente desconocida? No, eran muchos que estaban ahí y se perdieron de repente. Entonces, Dios me ha indicado, Dios me ha dirigido a poder ministrar esta palabra porque sé que está bendiciendo la vida de cada uno de nosotros y que también nos tiene que estar enfocando. Porque somos muy fáciles para desenfocarnos. Nos desenfocamos por una o por otra razón, pero Dios te dice, hijo, cuando tú estás unánime, cuando tú estás junto, cuando tú estás en el lugar correcto, cuando tú estás enfocado, cuando tú estás conmigo, cuando tú estás con la palabra, cuando tú estás con la gente correcta, la gente de Dios, la gente de revelación, va a venir un de repente y lo vas a poder aprovechar. Lo vas a poder aprovechar porque mis de repente no es solo uno en la vida, es que toda la semana, es que todos los domingos, es que todos los días hay un de repente que yo quiero que tú aproveches. Usted hoy, este domingo, que es, ¿qué? 14. Hoy es 14 de marzo, usted está aprovechando un de repente de Dios. Porque en este lugar, cuando digo este lugar, no me refiero a estas 4 paredes, sino que cuando nosotros nos juntamos, cuando estamos unánimes, cuando nos reunimos, hay unos cielos abiertos que se abren y tú puedes aprovechar un de repente de Dios. Y eso es lo que me dice la palabra, dice, y de repente vino un cielo y un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Lo que tanto Jesús le había dicho, no solamente 3 años y medio, sino 40 días, ahí cerquita, 40 días, ocurrió un día y muchos lo aprovecharon, pero la gran mayoría no lo aprovechó. Yo hoy declaro de que tú vas a aprovechar el de repente de Dios. Yo hoy declaro que tú vas a aprovechar el de repente de Dios. Incluso pueden haber gente que ese día fueron al aposento alto. Ni siquiera vieron a Jesús esos 40 días. Fueron al aposento alto porque ese era un lugar abierto. Ahí no se pagaba ticket, ni tampoco estaba cerrado, ni había puerta. Y dijeron, ¿y qué estamos haciendo aquí? No, estamos esperando al Espíritu Santo. Ok, vamos a esperarlo entonces. ¿Y a qué hora llega? No sabemos, en cualquier momento. Ok, mira, cancela todo porque vamos a esperar al Espíritu Santo. Porque es como cuando Felipe y el eunuco. Mira, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿y cómo me bautizo? Sí, con esto, vas a bautizar. O sea, usted en las cosas de Dios, usted no puede ser complicado. En las cosas de Dios, usted tiene que ser amén. Mira, vamos a hacer esto, amén. Porque es para Dios, porque es en Dios. No es que tú sabes que no sé qué, que aquello, que lo otro. Cuando tú te complicas, te pierdes el de repente. Cuando tu agenda es mucho más importante que la agenda de Dios, tú te pierdes de repente. Y yo puedo imaginarme que hay gente que dijeron en una oportunidad, mira, allá están la gente esa de Jesús, la gente que está esperando. Vamos. Y justamente llegaron un día antes o llegaron una hora antes. ¿Tú crees que no aprovecharon de repente? Lo aprovecharon. Entonces, esto se trata de tú decir, yo de la presencia de Dios, yo no me aparto jamás. De la revelación y de la palabra de Dios, yo no me aparto jamás. De mi gente con que yo estoy y con mi gente donde me he alimentado, donde han orado por mí, donde he visto la gloria de Dios, yo no me aparto porque llegan de repente y yo quiero aprovechar este de repente. Hermano, usted no cree todos aquellos, porque la mayoría están aquí sentados, son venezolanos. ¿Usted no cree que el lunes pasó un de repente con los venezolanos con el TPS? Todo el mundo estaba esperando el TPS, pero nadie sabía que era el lunes que llegaba. Y la simbología es muy parecida, porque todos podíamos pensar que en algún momento iba a pasar, pero no el lunes. Porque no sé cuánto tiempo se estaba esperando. ¿Y cuánta gente se fue? ¿Y cuánta gente dijo, bueno, mejor vengo en agosto? ¿Y cuánta gente hizo cosas y no? Y le doy este ejemplo para que podamos entender la palabra. Llegó un de repente y Dios va a bendecir y va a recompensar a aquellos que estuvieron ahí diciendo, yo creo en mi bendición, yo creo en lo que Dios me ha hablado y yo me voy a estar aquí y de aquí yo no me voy a mover. Y llegó y lo aprovechaste. Y llegó y esa bendición es para ti. Llegó y aprovechaste el de repente. Entonces, obviamente que son momentos
Y la palabra hebrea y la palabra griega es momentum. Hay momentum de Dios que son en esa hora, en ese instante. Todos nosotros los domingos a las 2 de la tarde tenemos un momentum de Dios. Un momento donde yo en lo personal salgo renovado, salgo rejuvenecido, salgo fortalecido, porque es un momentum de Dios. Son lapsos de tiempo. Cuando tú lees la Biblia, tú ves el momentum de Dios. Uno de los momentos de David fue cuando lo ungieron. Fue algo de repente. Él no sabía que lo iban a ungir un día como el rey. Él estaba entre las ovejas. Olía ovejas, andaba con las ovejas, le daba pasto a las ovejas y llegó el profeta y después de que vio todo el mundo lo llamó y fue su momentum, fue su de repente de Dios. Ahora, ¿qué fuese pasado si David no estaba ahí? Si David dice, bueno, ya no voy a ser pastor de ovejas, que es lo que Dios me ha dicho que haga, sino que ahora me voy a poner como soldado. Y entonces cuando llaman a David, el profeta no está y se desperdició el momentum, se desperdició el de repente de Dios. ¿Qué pasa cuando el momento en que va pasando Jesús y está ahí Bartimeo y Bartimeo escucha que Jesús está pasando? ¿Qué pasa cuando la mujer del flujo de sangre dice, allá está Jesús, y la mujer se arriesgó y se metió y dijo, este es mi momento? Hay de repente que tú produces en el lugar correcto, con la actitud correcta y con la mentalidad correcta. Porque la mujer dijo, yo no sé si Jesús va a llegar aquí, pero Jesús está pasando, y entonces ese de repente lo voy a producir yo. Lo voy a producir con mi actitud, con mi pensamiento, con mi palabra, con mi perseverancia, con todo lo que yo pueda hacer, yo voy a producir, yo voy a determinar, yo voy a estar listo para que llegue el de repente. Y fíjate bien, esto es algo tan tremendo, que el de repente, en este caso, lo vivió fue Jesús. Porque Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Impresionante, poderoso. O sea, por eso es que los discípulos dicen, Señor, pero primero, o sea, todo el mundo se está tocando. Pero Jesús dijo, hay una mujer de fe, hay algo que está ocurriendo, que ocurrió de repente, no estaba en mi agenda, pero se apoderó tanto de la palabra, creyó tanto, tenía una mentalidad y una actitud correcta, tenía una revelación tan especial, estaba en el lugar preciso, que la mujer le sacó poder y virtud a Jesús. De repente. Entonces, nosotros estamos aquí y estamos adorando y estamos clamando y estamos diciéndole, Señor, estamos acá para ver tu gloria, para ver tu honra. Y de repente el Señor dice, yo creo que tengo que poner mis ojos en Nueva York, acá en Long Island City, porque hay una gente que a lo mejor no estaba en la agenda, pero de repente se metieron en la agenda. Y de repente ocurrió el milagro. Y de repente tu vida entra en otra dimensión, entra en otro sentido, en otro camino, porque así son las cosas de Dios. Hay cosas que ocurren de repente, que has venido trabajando, que has venido creyendo, que has venido esperando en Él, pero ocurren de repente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Yo creo que usted es un hombre, es una mujer que va a ocurrir cosas de repente en el día de hoy, en las próximas semanas y en los próximos meses. Cosas que parecían imposibles, cosas que parecían muy, pero muy difíciles, pero el de repente de Dios llega y cambia todo. Pero ¿cuál es el secreto? Dice que estaban ahí todos unánimes juntos esperando, porque dice, en cualquier momento llega y yo tengo que estar aquí. Yo tengo que tener la actitud correcta, tengo que tener el pensamiento correcto y tengo que estar haciendo lo que tengo que estar haciendo. Entonces voy a aprovechar los de repente de Dios. Llegó un momento donde Saulo de Tarso iba haciendo un viaje y de repente llega Jesús y se le revela. ¿Quién eres tú? Yo soy el que tú persigues. ¿Eso estaba en la agenda de Saulo de Tarso? ¿Eso él pensaba que iba a ocurrir? No, se metió Jesús, se metió, lo interrumpió, tuvo una revelación, le cambió el nombre, le dijo ya no serás Saulo de Tarso, serás Pablo, serás el apóstol Pablo, y gracias al ministerio de Pablo nosotros podemos disfrutar de muchas riquezas del reino de Dios que Dios le permitió a él escribirlas. De repente ocurrió el asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo correcto. Y ahí va a venir los de repente de Dios. Ahí van a venir los de repente de Dios. En una oportunidad estaba Jacob y estaba siendo perseguido por su hermano, pero dice que iba en vía a enfrentarla. Y en ese momento dice que de repente llegó un ángel. Y dice que comenzaron a pelear. Y él entendió de que ese de repente iba a transformar su vida. De hecho, lo transformó porque le pusieron otro nombre de Jacob a Israel.
Y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Mano, yo quiero que nosotros aprovechemos los de repente de Dios, porque en el 2021 es un año de repente. De repente te va a llegar una respuesta, de repente te va a llegar una cita, de repente te va a llegar una puerta abierta, de repente te va a llegar una solución, de repente te va a llegar un milagro, de repente era cosas que estaban esperando, cosas que estaban detenidas por la pandemia, pero de repente Dios lo hace porque somos gente que estamos en la sintonía correcta, en la dimensión correcta de la palabra de Dios, y entonces nosotros hoy activamos el de repente de Dios. Hay mucha gente que te ha estado diciendo, no, eso es muy difícil, eso es muy complicado. Yo pasé 20 años para poder hacer eso, pero viene Dios de repente, mañana lo hace y dejas todo el mundo con la boca abierta, porque así es Dios. Entonces Dios a mí me ha hablado y me ha motivado para decirte eso, para decirte las cosas de Él van a ocurrir de repente. Este es un año de repente, este es un año donde tú dices, wow, ya casi que voy a tirar la toalla y viene el de repente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Hacer y estar y poder enfocarnos en donde debemos estar. Y en tu vida familiar, en tu vida económica, en tu vida ministerial, en tu vida personal, van a ocurrir de repente de Dios. Y tú dices, no, pero es que esto es... Y ocurren y tú dices, es que no me lo creo, todavía no lo asimilo, que ya pasó. Somos gente que estamos en la dimensión de repente. Porque Dios actúa de esa manera. ¿Cuántos están esperando una respuesta de Dios? ¿Cuántos están enfocados y saben de que Dios este año va a ocurrir un de repente y va a ocurrir? Va a ocurrir. Y te hablo ahora como un profeta de Dios, te digo, si nosotros practicamos estos principios, en tu vida van a haber de repente. Comenzaste un negocio y de repente 100% clientes. Se multiplicaron por 100. Comenzaste a hacer un proyecto y de repente ocurrió algo y todo transformó y tienes que contratar gente porque no te das abasto. Estás creyendo lo que Dios está diciendo, estás unánime, estás juntos, estás recibiendo la palabra, no escuchas las malas noticias, no escuchas lo que dicen la gente negativa, no escuchas que esto se lo llevó el diablo y que ya todo se acabó y que Cristo venga ya, porque si no ya esto no hay para otro lado. Sino que no estás escuchando eso, sino que estás escuchando de que en los postreros días el Señor derramará su espíritu sobre toda carne y dice que vamos a ver la sobreabundancia de sus bondades. Y de repente viene Dios y comienza a darte cosas que tú pensabas que era imposible. De repente tú dices, tenía años que no veía a mi familia y ahora la estoy viendo. De repente ocurrió así. Pero estuviste ahí, estuviste en el aposento, estuviste creyendo, estuviste poniendo la agenda tuya a un lado y pusiste la agenda de Dios. Mucha gente llamó a esta gente loca. Mucha gente dijo, bueno, pero ustedes están perdiendo el tiempo. A Pedro, a sus hermanos que eran pescadores, de cierta manera ellos descuidaron su negocio. Bueno, desde que Jesús los llamó no fueron más pescadores. Pero estoy seguro que cuando Jesús muere, muchos dijeron, bueno, señores, vamos otra vez a agarrar la red, vamos a ver otra vez a volver atrás. Pero en este momento, cuando ya Jesús habló con ellos, dijeron, no me importa nada, me importa es estar en la sintonía de Dios. Y obviamente cuando estás en la sintonía de Dios, Dios te va a comenzar a revelar es cómo va a prosperar tu negocio, cómo va a crecer lo que estás haciendo, cómo vas a restaurar a tu familia, cómo vas a desarrollar, porque en la sintonía de Dios es que nosotros podamos crecer y desarrollarnos. ¿Me entiendes? No es una mentalidad religiosa de que vamos a estar todo el día con una Biblia debajo del brazo, sino es que Dios te dice, te estoy dando una palabra para que prosperes, para que crezcas, para que seas la luz de las naciones, para que seas la sal de la tierra. Y hay cosas de repente que van a ocurrir, que van a poder catapultarte a otras cosas especiales. Usted está conmigo, ¿verdad que sí? Así es. Porque si a mí me estuviesen predicando esto, hermano, yo estuviese bastante contento. Y estuviese feliz y estuviese motivado. Porque estamos en un tiempo de repente. Estamos en un tiempo donde mucha gente, por eso es que la palabra dice eso. David dice,
caerán 10,000 a mi lado y 1,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Estamos en ese tiempo donde hay gente que está viviendo cosas terribles y estás viendo a gente que se está muriendo y estás viendo, pero a ti no llegará. Porque tú estás con otra conexión, tú estás en otro enfoque, tú estás con la palabra de Dios, tú estás con la revelación de Dios. Y hay gente que puede ser cristiana y que también andan en esa nota negativa y están en esa nota de que la catástrofe, el apocalipsis, mañana, si no me ve es porque me fui y si me ve es porque me quedé. Y nos quedamos todos. Pero cuando tú ves la palabra, tú dices, aquí hay mucho que hacer. Porque tenemos que extender el reino de Dios. Porque hay mucha gente que no conoce de Jesús. Porque hay mucha gente que necesita conocer a Jesús. Y dice que será predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. No estoy diciendo que estemos lejos, estamos cerca, pero es que tenemos que estar haciendo el trabajo que tenemos que estar haciendo. No como los discípulos que estaban viendo hacia arriba y viendo a Jesús, los ángeles dijeron, hey, despierten, porque de repente va a llegar el Espíritu Santo, de repente vas a poder tener una unción poderosa, de repente Dios te va a poner en un lugar de influencia, de repente van a ocurrir muchas cosas de repente en tu vida y no puedes estar con la boca abierta mirando para arriba, sino que tienes que estar en la dinámica de Dios, sin escuchar los que están allá abajo, diciéndote, mira los fanáticos que están allá, mira aquellos que están allá. Cuando llegó el de repente, los que aprovecharon ese de repente fue tan poderoso que el Espíritu Santo los llenó y después, entonces llegaron los otros que dice que fueron 3,000 sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, lo que tú hoy estás trabajando, estás ahí perseverando, estás ahí creyéndole al Señor, estás diciendo, yo tomo esta palabra para mi vida y estás ahí como labrando esa tierra y con esto termino. Solamente aquel que ha trabajado en labrando la tierra sabe y conoce lo que es un proceso de siembra. Y sabe cómo es ese proceso y esa situación cuando tú estás arando la tierra. Y llega un momento donde tú comienzas a sembrar y tú dices, pero yo aro la tierra porque yo sé que en algún momento va a venir la cosecha. Y llega el tiempo de cosecha y tú dices, bueno, pero a veces no se dio como era o no se dio aquello. Pero llega un momento donde de repente la cosecha se puso poderosa. Así es. Y yo recuerdo en una oportunidad cuando familiares de nosotros tenían una finca allá en Guárico y estaban sembrando patillas. Y llegó un momento donde hubo una cosecha de patillas que ellos no se lo esperaban. Fue una cosa de repente, era patilla por todo el mundo. De todos los tamaños, de todos los colores, que había que contratar camiones, había que contratar cosas porque eso era patilla. Y tú dices, ¿cuándo ocurrió eso? Pues sí, pero es que si tú no siembras nunca vas a cosechar. Hay gente que está esperando cosecha y no ha sembrado. Porque los de repente de Dios son cosechas que tú has sembrado, que tú te has preparado, que tú te has permanecido firme, que tú no has claudicado, que tú has estado enfocado, que tú dices, yo de la palabra, de lo que Dios me ha dicho, no me muevo, sino que yo permanezco, porque en cualquier momento va a ocurrir algo poderoso, porque has estado sembrando eso. Y todo aquel que ha sembrado tiene derecho a una cosecha. Todo aquel que ha sembrado tiene derecho a una cosecha. Amén. Entonces yo quiero hoy poder orar por cada uno, yo quiero hoy poder ministrarles porque estamos viviendo un tiempo de repente, mi hermano. Y de hecho, no sé si es el caso de cada uno, pero Dios me está indicando, me está llevando a que hay personas que en alguna parte, una particularidad de su vida, incluso pensaron en decir, bueno, yo voy a tirar la toalla, yo voy a hacer algo, Y cuando justamente se voltearon así, llega de repente. ¡Pum! Pudo haber mucha gente en el aposento alto que estaba dando el pasito así como que, bueno, y llegó, y lo aprovecharon. Si tú en alguna oportunidad tú piensas, o en alguna situación tú dices, que piensas que no va a funcionar, que está complicado, y mejor lo dejas, cálmate, tranquilo, espérate, porque va a llegar de repente de Dios, y todo se va a transformar, y todo se va a cambiar, en el nombre de Jesús. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies, amén.